Para empezar primeramente con la introducción, nos dice que estas enfermedades diarreicas son una de las principales causas de morbilidades y mortalidades en menores de 5 años. Esto pues se da principalmente en regiones con acceso limitado a servicios de salud y saneamiento. Aquí pues vemos que el principal problema etiológico se debe a que es multifactorial. Entre ellos encontramos de origen viral, bacteriano y parasitario. De origen viral tenemos al rotavirus, norovirus, el adenovirus, que se va a dar en un porcentaje alto, que es de 70 al 90%, y seguidamente las bacterias en un 10 a 20%, que es la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter y las E. coli. Y por último, en un 5% es de forma parasitaria. El objetivo de este seminario es principalmente identificar y comprender estos agentes etiológicos, con el cual es crucial para el desarrollo de estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Bien, para hablar un poco acerca de su epidemiología, se dice que a nivel mundial es la tercera causa de este tipo de enfermedades, ¿no? Las enfermedades diarreicas, seguidamente de las enfermedades perinatales y de la neumonía. Se dice que causa muerte en un tiempo prolongado, ¿no? de aquellos niños que tienen de 1 a 59 meses de edad. Y bueno, a nivel mundial se dice que 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas se dan, ¿no? Y bueno, la causa de muerte es de 443.832 en menores de 5 años. Y bueno, y entre 5 y 9 años es la causa de muerte de 50.851 niños. Bueno, según la tabla de vigilancia en el Perú, a nivel nacional, la enfermedad diarreica aguda resalta una mortalidad en el 2020 de 0.93% y en la actualidad de 0.7%. En Arequipa se dice que semanalmente 4 de cada 1.000 menores de 5 años sufren con este tipo de enfermedades, ¿no? Y es un promedio de 98.8% corresponde a diarreas de enfermedad diarreica aguda acuosa y 1.2% de enfermedad disentérica, que vemos aquí en esta tabla. Bien, para ver un poco de su definición de la definición de diarrea, la Organización Mundial de la Salud define como evacuaciones o heces excepcionales, sueltas o líquidas, generalmente en un periodo o una cantidad superior a 3 veces en 24 horas. Y no se considera diarrea a la evacuación frecuente de heces formes. Los niños alimentados con leche materna a menudo van a presentar algunas heces sueltas o llamadas pastosas, y esto tampoco se denomina diarrea. Según el MINSA, la definición de enfermedad diarreica aguda se caracteriza por el aumento frecuente, en frecuencia y una disminución en consistencia de heces, y que puede estar acompañada de algunos síntomas, ¿no? Que es el dolor abdominal, las fiebres, las náuseas y un malestar general. Bien, hay algunos factores de riesgo que nos conlleva a este tipo de enfermedad, ¿no? Que es la del medio ambiental y social, el estilo de vida e higiene y los factores relacionados a la persona. En cuanto al medio ambiental, pues aquí tiene que ver mucho el hacinamiento, las zonas con carencia de agua potable o fuentes de agua de reserva, algunas zonas con inadecuada eliminación de excretas y residuos sólidos, algunos hogares con presencia de animales, algunas zonas endémicas por zoonosis y familias con recursos bajos. En cuanto a estilos de vida, pues aquí tiene que ver mucho, ¿no? El consumo de agua, alimentos contaminados, la práctica inadecuada de lavado de manos, la práctica inadecuada de higiene personal, familiar, social, y algunas prácticas inadecuadas como la eliminación de excretas, el manejo de residuos sólidos, la lactancia materna no excluida en menores de 6 meses, y bueno, un inicio de alimentación complementaria en niños y niños mayores de 6 meses, ¿no? Que ya inician a esa edad a consumir estos alimentos. Y bueno, los factores de riesgo relacionados a la persona, ¿no? Aquí tiene que ver mucho las personas que tienen alguna inmunodeficiencia primaria, secundaria, desnutrición, incluso algunos menores, niños menores de 2
años. Bien, aquí vamos a clasificar a las diarreas según, según su duración, según su fisiopatogenia, según sus características y según su etiología, lo que es más importante que vamos a ver en el seminario. Según su duración, pues vamos a dividirla, que es una diarrea aguda, que quiere decir menos de 14 días de duración, una diarrea persistente que conlleva mayor de 14 días y menos de un mes, de 30 días, 4 semanas. La diarrea crónica, que viene a ser mayor de 4 semanas de duración, y por último la diarrea prolongada, que es de 7 a 13 días de duración, ¿no? En cuanto a su fisiopatogenia, vamos a dividir en tres, ¿no? Las osmóticas, las secretoras y las invasivas. Las osmóticas es principalmente por el exceso de solutos no absorbidos o no absorbibles en el intestino, en la luz intestinal. Y bueno, las diarreas secretoras se van a producir por alguna alteración en los mecanismos de transporte de iones, ¿no? En las células epiteliales. Y las diarreas invasivas es un tipo de diarrea que ocurre por microorganismos patógenos, como por ejemplo que las bacterias, los virus o algunos parásitos que van a invadir la mucosa intestinal, ¿no? Como por ejemplo, que van a causar algunas inflamaciones. Bien, aquí vamos a hablar acerca de sus características. Bueno, ¿cómo se dividen las diarreas según sus características? Vamos a dividirlas en acuosas y en disentéricas. Las acuosas simplemente es que no va a presentar sangre en las heces. Y estas se van a clasificar en secretoras y osmóticas. Y las diarreas disentéricas son las que sí presentan sangre, ¿no? Y estas se van a clasificar en diarrea invasiva y en diarrea no invasiva. En las diarreas invasivas, estas se van a, se caracterizan principalmente por la destrucción de enterocitos y la pérdida continua de las microvellosidades. No va a haber una buena absorción en el intestino delgado, y este es el caso de los virus y en la porción ileocólica para la mayoría de las bacterias. En cuanto a las diarreas no invasivas, estas van a ser causadas por algunos microorganismos que no invaden las células epiteliales, sino que van a producir algunas toxinas y que van a alterar en sí el funcionamiento de la mucosa intestinal. Y por último, según su etiología, este va a ser el principal, ya que de esto se va a tratar el seminario. Se va a dividir en infecciosas y en no infecciosas. En las infecciosas vamos a hablar de las diarreas virales, de las diarreas bacterianas y de las parasitarias. Bueno, las parasitarias ya se habló en el seminario anterior, así que vamos a dar un enfoque en la viral y en la bacteriana. Y bueno, las no infecciosas es una alteración en la flora intestinal, ocasionando una dieta, puede ser ocasionada por una dieta, por algunos medicamentos, entre otros. Bien, aquí vamos a hablar acerca de las diarreas por virus. Estas vamos a dividirlas en rotavirus, norovirus y adenovirus, ¿no? Como ya mencioné en un inicio, es la principal causa o que tiene un mayor porcentaje, ¿no? Que es de 70 a 90%. Aquí hablaremos acerca de rotavirus. Bueno, este es el principal patógeno de gastroenteritis graves en niños menores de 5 años. Y bueno, se dice que su vacunación exitosa ha reducido su incidencia. Bueno, ¿cómo va a ser la transmisión? Desde agente va a ser por vía fecal oral, tiene un periodo de incubación menor a 48 horas y se necesita un pequeño inocuo para su transmisión. Para hablar un poco de su patogenia, esta va a infectar al enterocito maduro, va a provocar necrosis en el epitelio intestinal, también va a provocar atrofia en las vellosidades, va a hacer una pérdida de microvellosidades y esta va a liberar una proteína, ¿no? Que es la MSP4. Y esta va a actuar como enterotoxina y que va a inducir a la liberación de calcio y lo que va a causar una mayor excreción o secreción, mejor dicho, una secreción de cloruro y agua, ¿no? Y así va a conllevar hacia la luz intestinal y así se va a exacerbar la diarrea. Bien, para hablar un poco acerca de sus manifestaciones clínicas, pues se va a presentar como, primero en aparecer va a ser las diarreas acuosas sin sangre, seguidamente los vómitos, como dice en las guías, que va a durar más o menos un promedio de 2 a 4 días, y fiebre, ¿no? En algunos casos graves pueden causar deshidratación, convulsiones y algunas muertes.
En cuanto a su diagnóstico principal, se va a dar la prueba de ELISA, que es la detección de proteínas virales, y inmunocromatografía, y por último por el PCR también, ¿no? Vamos a poder diagnosticar este tipo de patógeno. Seguidamente vamos a hablar del norovirus. Este es la principal causa de la gastroenteritis aguda y una de las principales causas endémicas en la infancia en todo el mundo. Su modo de transmisión va a ser por fecal oral, por fomites, algunos alimentos o aguas contaminadas, y su periodo de incubación va a ser de 24 a 48 horas y se necesita un pequeño inocuo para su transmisión, ¿no? Que se dice que es menor a 100 partículas virales. En cuanto a su patogenia, este virus va a afectar y lesionar al intestino delgado y va a impedir la absorción adecuada de agua y nutrientes y va a provocar así una diarrea acuosa de tipo osmótica. Y en cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a ver que el menor va a presentar náuseas, va a presentar vómitos sin sangre ni bilis, algunas diarreas acuosas, un dolor abdominal y bueno, algunos de los pacientes, ¿no? Se va a ver las mialgias, las malestares generales y cefaleas. En cuanto a su diagnóstico principal, es la clínica, con un inicio agudo de vómitos y diarreas acuosas, ¿no? Y bueno, se dice que no pruebas de heces, no se debe considerar las pruebas de heces, excepto en pacientes que están inmunocomprometidos o tengan algunos síntomas graves, ¿no? En tercer lugar vamos a hablar del virus, del adenovirus. Este es, como está aquí en la diapositiva, es prevalente en las guarderías y en hogares con niños pequeños. La causa principal, la causa se dice que es de un 5 a un 10% de todas las enfermedades febriles en bebés y en niños pequeños. Su modo de transmisión también va a ser por vía fecal oral, por fomites, por gotitas de aerosoles. Y bueno, estos pueden sobrevivir a mayor a 7 días en superficies ambientales y bueno, son resistentes a desinfectantes, ¿no? Como lejías, entre otros. Y bueno, se dice que no están envueltos, es por ello que tiene una menor resistencia, ¿no? Y bueno, se inactivan con calor, formaldehído. En cuanto a su patogenia, este adenovirus va a permitir una destrucción de las células epiteliales del intestino y así va a formar una reducción de la absorción de líquidos. Además va a provocar una respuesta inflamatoria y un aumento de secreciones intestinales, lo que lleva a una diarrea acuosa y bueno, a una deshidratación, ¿no? Entre las principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar con este patógeno es una diarrea acuosa prolongada de aproximadamente de 8 a 12 días, no sanguinolenta, y va a presentar también nuestros menos vómitos y bueno, en algunas ocasiones se va a presentar fiebre. Entre su diagnóstico principal y de igual forma es un PCR o una ELISA. Ahora hablaremos de las diarreas por bacterias. Aquí vamos a dividirlo en 5, vamos a hablar de 5 bacterias. La primera es la Shigella. Estos son bacilos inmóviles, gram negativos y anaerobios facultativos, ¿no? La causa principal, se dice que hay un porcentaje, ¿no?, de esta causa que es un 10 a 15% de que va a conllevar a diarrea. Su transmisión va a ser por vía de igual forma, fecal oral, por contacto sexual, por alimentos y aguas contaminantes. Y su periodo de incubación va a ser de 1 a 3 días. En cuanto a su patogenia, esta Shigella va a causar una diarrea al invadir y replicarse en las células del colon y va a producir, ¿no?, 3 toxinas, que es la CHED1, CHED2 y la toxina chiva. Aquí puse, ¿no?, que la CHED2 se va a ver en todas las especies, la CHED1 principalmente en Shigella flexneri 2A y bueno, la toxina chiva en Shigella disentéricas, ¿no? Estas toxinas van a inducir a la secreción de solutos y agua y pues van a dañar, ¿no?, el epitelio intestinal y pueden afectar también a algunas células endoteliales glomerulares, causando una insuficiencia renal en algunos casos.
Bien, como manifestaciones clínicas de la Shigella vamos a encontrar a nuestro menor con una diarrea acuosa, principalmente con contenido seminolento, y moco, ¿no? Debido a las posteriores ulceraciones de la mucosa. Seguidamente se va a encontrar una fiebre muy alta y náuseas. A veces se va a encontrar en los menores vómitos, cólicos, tenesmo, que es muy común. Y su principal diagnóstico, bueno, es estudio laboratorial. Y bueno, vamos a encontrar leucocitos, células epiteliales. Y bueno, en el diagnóstico también está incluido, ¿no? El coprolito y el hemoglobino. Aquí vamos a hablar del Campylobacter jejuni, y de igual forma es una bacteria gram negativa, helicoidal en forma de bastón, que es una causa común de gastroenteritis, es anaerobio, aerobios y son móviles. Este Campylobacter va a ser transmitido por alimentos contaminados y son comensales comunes en el tracto gastrointestinal de los animales, especialmente de las aves de corral. Y su periodo de incubación va a ser aproximadamente de 2 y 5 días después de haber ingerido el alimento contaminado. Y se autoelimina en un periodo de 7 a 15 días. En cuanto a su patogenia, este va a presentar flagelos de alto peso molecular, adhesiones superficiales, que va a conllevar o va a permitir una adherencia e invasión al epitelio intestinal, provocando daño celular. Esta invasión va a desencadenar respuestas inflamatorias y bueno, la producción de toxinas como la toxina citotóxica disdente va a causar daño directo a las células intestinales y va a afectar todo el ciclo celular, y es por ello que va a promover a las diarreas. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, aquí es muy importante porque los niños van a presentar heces con sangre y se presenta en la mayoría de casos, ¿no? Seguidamente va a presentar fiebre, dolor abdominal, vómitos, y se dice que la fiebre más pronunciada se da en niños menores de 1 año y pueden producir convulsiones. Su frecuencia, de los vómitos y las heces con sangre y el dolor abdominal y la fiebre, son menos comunes en niños mayores, ¿no? El principal diagnóstico que se debe hacer se va a establecer mediante el cultivo de heces y, en casos complicados con bacteriemia, mediante hemocultivos, ¿no? Aquí hablaremos de Salmonella. De igual forma es una bacteria gram-negativa, móviles que van a infectar o colonizar una amplia gama de huéspedes, ¿no? Y su modo de transmisión de igual forma va a ser por vía fecal oral, y aquí también va a ser, ¿no? Mediante huevos, mediante lácteos, hortalizas. Tiene un periodo de incubación de 6 a 7 horas y tiene una duración de 4 a 7 días. Entre sus principales manifestaciones clínicas, primeramente se va a manifestar una diarrea y se dice que se resuelve de 4 a 10 días. Seguidamente se va a presentar náuseas, el menor va a presentar náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? Y la fiebre normalmente se llega a desaparecer a las 48 o hasta los 3 días, ¿no? 48 y 72 horas. También va a presentarse calambres abdominales. A mayor dosis ingerida de esta bacteria, se va a correlacionar con la gravedad de la diarrea. Y la diarrea no suele ser sanguinolenta, y aunque puede observarse, ¿no? Heces con sangre. Y para diagnosticar este patógeno, se debe de hacer, ¿no? Un cultivo de heces y un hemocultivo. Hay que aclarar que el hemocultivo se va a dar en pacientes complicados, en pacientes graves, pacientes desnutridos. Ahora hablaremos del Escherichia coli. Este es de igual forma es un bacilo gram negativo, móvil, facultativo, oxidativo, negativo. Y su modo de transmisión
transmisión de igual forma va a ser por vía fecal oral y se puede transmitir de igual forma con persona a persona, en hogares, en centros de atención de niños y ancianos y aguas y alimentos contaminados. Tiene un periodo de incubación de 12 a 72 horas y aquí existen 6 tipos, ¿no? Tenemos a la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteropatógena o patogénica, la E. coli por toxina Chiga, la E. coli por enteroagregativa y la E. coli por enteroinvasora y la E. coli por adherencia difusa. Aquí vemos el cuadrito, ¿no? Los 6 tipos de E. coli. Y bueno, estos van a presentar alguna clínica, ¿no? Como es la diarreas secretoras, las diarreas líquidas, que más adelante voy a hablar de cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de la E. coli enterotoxigénica. Esta es la causa más común y se dice que es la causa de la diarrea y vejez. Se debe ingerir aproximadamente un promedio de 10.8 a 10.10 para inducir a la diarrea. Y su modo de transmisión va a ser por vía fecal oral. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días. Y entre sus principales manifestaciones clínicas, aquí vamos a encontrar el menor con una diarrea acuosa, que puede ser leve o grave. Se va a encontrar náuseas, vómitos, pero los vómitos son poco comunes. Y la enfermedad es autoeliminada y se dice, ¿no?, que un promedio de duración es de 1 a 5 días. Entre su principal diagnóstico se va a realizar la detección molecular de genes y otra prueba puede ser la PCR. Aquí vamos a hablar de la E. coli enteropatógena. Este está asociado a enfermedades diarreicas esporádicas graves de brotes de diarrea y es más común en niños pequeños de 2 meses. Bueno, exclusivamente se va a dar, ¿no?, como aquí menciona, de 2 a 6 meses, pero como mencioné, es más común en niños. La modo de transmisión se va a dar por vía fecal oral, por alimentos contaminados, por agua contaminada o algunas personas infectadas. Su periodo de incubación va a ser de 1 a 8 días y sus síntomas van a desaparecer en un periodo de 3 a 8 días. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, esta E. coli enteropatógena va a estar asociada a niños que pueden ser graves, se va a unir a esta manifestación vómitos, deshidrataciones concomitantes, también va a presentar algunas heces acuosas sin sangre ni pus, y la fiebre se va a dar en la minoría de los pacientes. Bueno, en su principal diagnóstico es la detección molecular mediada por panel o PCR, ¿no?, que es la AREP. Y bueno, aquí tenemos a la E. coli productora de la toxina Chiga. Esta va a pertenecer, bueno, a un serotipo, ¿no?, que es el O17H7, que han sido responsables de muchos brotes de diarrea. Y bueno, su modo de transmisión va a ser por vía de alimentos contaminados, de persona en persona, consumo de derivados cárnicos que están pocos cocidos, aguas contaminadas, leches no pasteurizadas o incluso algunos alimentos, ¿no?, como las frutas o las frutas. Y tiene un periodo de incubación de 3 días con un rango de 1 hasta el 10º día. Entre su patogenia de esta toxina Chiga, su principal mecanismo va a ser, como menciono, ¿no?, la toxina Chiga, y puede ser de 2 tipos: la toxina Chiga 1 y la toxina Chiga 2. Estas toxinas son similares a la Shigella y a la Shigella de Zinteria, y tienen un efecto citotóxico severo sobre las células endoteliales, ¿no? Y estas toxinas van a inhibir la síntesis de proteínas dentro de las células afectadas y va a conllevar a una muerte celular. Y el daño en estas células epiteliales puede causar inflamación, ulceraciones y diarreas con sangre. Entre sus principales manifestaciones clínicas vamos a encontrar unas
somnolentas y va a ser a menudo sin fiebre persistente, ¿no? Y se puede complicar hasta con una colitis hemorrágica, va a conllevar a un dolor abdominal intenso y a una diarrea sanguinolenta. Y bueno, aquí también vemos el síndrome urémico hemolítico, que ha sido asociado a esta toxina chica. En particular H2, ¿no? Se destruyen las células endoteliales del glomérulo y se caracteriza por insuficiencia renal aguda. Bueno, entre sus complicaciones va a afectar al 5 al 10% de niños menores de 5 años y bueno, de 10 años. Y entre su principal diagnóstico es la muestra de hisopado rectal, ODS, debe enviarse por cultivo selectivo para esta prueba. Y bueno, ya sea mediante inmunoensayos después de cultivo de caldo durante la noche. Y por último, bueno, vamos a hablar de esta bacteria, que es la Vibrio cholerae. Esta bacteria de igual forma es una gran negativa, es causa de algunas cepas de Vibrio cholerae, productoras de una toxina que también contiene, que es la toxina del cólera, toxicogénicas, y se encuentra en serogrupos O1 y O139. Su transmisión va a ser por vía fecal oral, tenemos alimentos contaminados, agua contaminada, y su periodo de incubación va a ser aproximadamente 2 a 3 días. Y bueno, como menciona, ¿no? sin un tratamiento adecuado para esta bacteria puede conllevar a la muerte, y se dice que hay un 50%, y el 1% se resuelve con rehidratación. Entre su principal patogenia de esta bacteria, se dice que esta sobrevive en el ácido del estómago y se adquiere principalmente al intestino delgado, produciendo la toxina, el cual va a ser un factor de virulencia de este patógeno. Activa una vía intracelular que da como resultado una secreción masiva de líquidos en el intestino delgado, lo que va a provocar una pérdida grandes de volúmenes y de líquidos, ¿no? Y una pérdida también de cloruro, de carbonato y de potasio. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a encontrar a nuestro menor vómitos, diarreas, fiebre que es poco común, calambres abdominales, pero por lo general no presentan dolor abdominal. Y bueno, suelen asociarse con la disentería, es verdad. En las primeras etapas de esta enfermedad, las heces pueden contener material fecal o bilis. Y el cólera grave se caracteriza por la evacuación de heces abundantes de forma agua como arroz, o agua de arroz, ¿no? Se le llama a esas heces blancas. Y bueno, su principal diagnóstico para este patógeno es el aislamiento de Vibrio cholerae en coprocultivo. Bien, aquí vamos a hablar un poco del tratamiento Argos Squator, ya que, bueno, este va a tener tres planes, ¿no? Se podría decir, el plan A, el plan B y el plan C. El plan A es principalmente para prevenir la deshidratación. El plan B va a tratar esta deshidratación. Entonces se da eso, ¿no? Ya. Bueno, este tratamiento va a ser hablado sobre el próximo seminario, el siguiente seminario sobre deshidratación. Y bueno, como conclusiones de este seminario es que estas enfermedades diarreicas va a causarnos un impacto muy importante, ya que nos va a conllevar a una morbilidad o mortalidad en infantes, especialmente en países desarrollados, y como es la existencia de múltiples causas, ¿no? Como ya hemos visto, virales, bacterianas, parasitarias. Y bueno, se dice que también el virus, que como ya hemos hablado de la causa viral, el rotavirus y el norovirus es la causa más frecuente de este tipo de enfermedad. Y entre las bacterias está Shigella, Campylobacter, Salmonella, que va a conllevar a una severidad de esta enfermedad. La incidencia de esta enfermedad está estrechamente relacionada con la falta de acceso de agua.
condiciones socioeconómicas desfavorables, y los niños menores de 2 años y aquellos que presentan desnutrición, ¿no? Son los más vulnerables. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son esenciales, así como la implementación de medidas preventivas como la vacunación contra el rotavirus, prácticas de higiene y lactancia materna. Y bueno, aunque se ha logrado a veces que persisten desafíos en áreas vulnerables, lo que subraya la necesidad de enfoques multidisciplinarios y mejoras en la salud pública para reducir ese tipo de cargas de este tipo de enfermedad. Eso sería todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? Para el tratamiento de diarreas por bacterias Escherichia, ¿es recomendable usar antibióticos? En la guía dice de que lo principal para este tipo de diarrea se debe dar sales de rehidratación, ¿no? Y ahí justo quería hablar sobre el tratamiento. Pero en cuanto a los antibióticos, leí que sí, en el caso de salmonella, pero lo importante a esto es hidratar a los niños, ¿no? Por el constante, porque va a producirse esos vómitos, diarreas, y es lo principal que debe usar. ¿Algún comentario de tu compañero? ¿Alguna otra apreciación? ¿No? Como les había preguntado. No. Realmente tenía esa duda. ¿Estás de acuerdo? Por ahí escuché, creo que en algunas cepas de Escherichia dar antibióticos empeora la situación. ¿Y cuál cepa sería? En el Chiga sería. Es mejor decir he leído, es mejor decir que he leído que he escuchado. El tratamiento de algunas infecciones no necesariamente conlleva antibióticos, ¿no? Entonces, cuando usted está con un paciente con diarrea, esa va a ser su pregunta, ¿no? ¿Qué hago, no? Entonces, hay una discordancia a veces entre la realidad y lo que dice la teoría. Pero fundamentalmente, como dice su compañera, lo que tenemos que hacer en un paciente con diarrea es hidratar. El niño está deshidratado, ¿no? Hidratado. Pero en algunos casos sí está indicado el uso de antibióticos. ¿En qué casos? ¿En qué infecciones? ¿Recuerdan? ¿Alguien sugiere algo? ¿En quién trataría? Con antibióticos. ¿Qué antibiótico? ¿Salmonella y Shigella? Shigella es uno de ellos. ¿Otro? Salmonella y Shigella. Puede que sí, puede que no. Si están en Europa no les van a tratar. Si estamos en el Perú vamos a tratar. Otro que sí o sí deben tratar. Cólera, ¿no? Cólera es una indicación. Cólera sí o sí se debe tratar. ¿Con qué trata? ¿Recuerda? ¿Qué antibióticos? Tetraciclinas, ¿no? Pero eso es para mayores de... ¿Qué efecto tiene la tetraciclina en niños? No. No. Coloración de los dientes. Los dientes, ¿no? Entonces se puede usar sulfa también, ¿no? Está dentro de la indicación. ¿Qué otros medicamentos puedes usar? Es cierto que el manejo es hidratación, definitivamente. La mayoría de cuadros se autolimitan. Y se autolimitan por un mecanismo propio del tubo digestivo, que es ¿por qué se autolimita una diarrea? ¿Por qué nos dicen que se autolimita? ¿Qué parte de la fisiología del tubo digestivo tiene que ver? ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el evento? Perdón. Hay una migración de las células de la cripta hacia la superficie. Entonces las células que están infectadas son las células de
de los biorríos. Entonces, unas células tienen solo capacidad de absorción y otras secreción y absorción. La diarrea viene a ser un desequilibrio entre la capacidad de absorber y secretar. ¿Sí? Recuerden que la secreción y la absorción están en función al agua y los electrolitos sodio, potasio, cloro y bicarbonato. ¿Sí? Y sodio, ¿no? Entonces ese desequilibrio lleva a eso. Entonces, ¿en qué cuadros debo yo sospechar o pensar que debo dar antibióticos? En los cuadros en que hay compromiso del estado general. Es diferente tener un cuadro de diarrea y estar con temperatura de 38, que el niño esté con temperatura de 38, que esté tranquilo, que no tenga dolor, que luzca saludable o no tan enfermo, que no luzca tóxico. Toxicidad es como decir un niño que está como que medio somnoliento, quejumbroso, no es un niño que lo vea normal. Gradualmente, conforme vayan viendo los pacientes, se van a formar ese concepto de no se ve bien, tóxico. ¿Sí? Entonces, ¿qué antibióticos podemos usar? ¿Recuerdas? ¿Has leído algo? Como mencionaba, las tetracitina, la amoxicilina. Antes de eso, la mayoría son gram negativos, ¿no? Entonces vamos a usar antibióticos que sean para este lado, ¿no? La sulfa es una buena opción, pero tiene mucha resistencia en nuestro país. Otra opción es las cefalosporinas de tercera generación. Cuanto más es alejado, más sensible a gram negativos, ¿no? Pero el otro problema es que crea también resistencia. Otros antibióticos usados en las guías son las quinolonas, pero como ustedes estaban comentando, no se usan en niños menores. Entre comillas, no se usaban, ahora se usan. Porque requiere que alteraba el cartílago de crecimiento de las quinolonas, ¿no? Pero también está dentro. Otro medicamento que sí está indicado, Rosicela, para el Campylobacter jejuni, es de elección. Te están corrigiendo. Comienza con A, termina con A. Acitromicina, ¿no? Los macrólidos, pero fundamentalmente acitromicina. Pero también tiene otro problema, que es fácilmente crear resistencia. Entonces, después de esta temporada de COVID, se ha usado bastante durante esa época acitromicina, entonces ya estamos viendo cepas resistentes. Y otro medicamento, otro antibiótico que pueden usar fue el que vimos en la anterior clase, ¿no? ¿Recuerdas cuál es el que se usa? Que se usa para parásitos y también se puede usar para E. coli, Rosicela. Ahí todos te quieren usar. Empieza con F y termina con A. Y en medio hay una Z. Ahí te estás corrigiendo. Furazolidona, ¿no? Recuerden que les comentamos anteriormente que la furazolidona es un antibiótico que está indicado y en la guía del MINSA lo sugieren también como un antibiótico a usar para Giardia y algunas E. coli. El único problema es que, recuerden que dijimos que tiene reacciones adversas alérgicas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? En epidemiología mencionó que actualmente este año está bajo, pero el año pasado creo que estaba más del 2% la mortalidad. En 2020, ¿no? Sí, porque Sí, en cuanto al viral, prácticamente como dicen las guías, ¿no? Sea por las vacunaciones que se están dando, como mencioné, la principal causa es el rotavirus. Y pues también por la prevención y promoción que se está dando, ¿no? Supongo que es más por ello, ¿no? En parte puede ser eso, pero en parte recuerden que el COVID también da cuadros de diarrea. Y nosotros no hacemos determinación, en la mayoría de oportunidades no hacemos determinación en los hospitales de virus.
ustedes, para coronavirus, y sí está viendo. Pero COVID también daba cuadros de diarrea. Entonces nosotros hemos visto cuadros de diarrea que eran por COVID. El coronavirus también daba cuadros de diarrea. ¿Otra pregunta? En el caso de la diarrea disentérica, digamos que llega un niño con diarrea disentérica, ¿cuál sería el manejo? O sea, ¿qué exámenes de pido? ¿Si apoyo usar con antibióticos o espera los resultados de los exámenes que hice? En cuanto al tratamiento, lo principal, como mencionamos, ¿no? Primero la hidratación, ya que es la principal causa de muertes, ¿no? Que se mueren los niños. Y en cuanto al tratamiento de las disentéricas, no investigué más sobre qué tratamientos son antibióticos. Está bien, Rosicela, porque el objetivo del CILA de la reunión es sobre etiología. Si ustedes van a tener una charla de manejo de diarrea, y otra charla de manejo de hidratación. O sea, está bien, o sea, tú has cumplido donde apoyes. Pero sí, lo que dice tu compañera es un punto que ustedes se van a preguntar, ¿no? Yo voy a estar con un paciente con diarrea. O sea, lo primero que tienen que definir, sí sé que es diarrea, pero no. Como ha dicho Rosicela al inicio, tiene que verle edad, porque recuerden que los lactantes que solo toman leche materna, pueden tener 5 o 10 deposiciones al día, como pueden hacer una vez a la semana. Entonces hay que ver en qué edad estoy. La mamá puede venir a los 15 días, decir, mi niño es recién nacido y está que toma pecho y hace, toma pecho y hace. Está con diarrea. No es normal. No le van a dar antibióticos, hermano. Entonces ustedes tienen que valorar. ¿Qué es lo que van a valorar? Lo que les dije la anterior vez, ¿no? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto está pesando actualmente? ¿Está hidratado? Hay signos de alarma. ¿Está con fiebre? ¿Está irritable? ¿Está vomitando? ¿Está con distensión abdominal? No. Entonces todo está normal. No tengo banderas rojas. Entonces yo voy a recordar la clase que hicieron de recién nacidos. Y van a recordar que les dijeron que había una diarrea de lactante, ¿no? ¿Cuál es la característica de la diarrea del lactante? Que son deposiciones líquidas y que sean posterior a la ingesta de leche, que es en función a un reflejo que se llama, ¿cómo se llama el reflejo? Gastrocólico, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué van a hacer? Como dice su compañera, tienen una diarrea acuosa o disentérica. Su preocupación es disentérica. Entonces, ustedes van a recordar ahora su abanico. Si es disentérica, generalmente va a ser infecciosa o no infecciosa. Claro es que sea no infecciosa. Y en tu clasificación te faltó mencionar en la fisiopatogenia de no infecciosas puede haber otros mecanismos, que puede ser por hipermotilidad o por la misma aumento de la osmolaridad. Hay varios mecanismos. O por alergia también. Entonces, en la infecciosa, si es infecciosa, si asumo que es infecciosa, voy a pensar que es o bacteria o parásito. ¿Sí? De los parásitos voy a recordar, si estoy en Arequipa, no tengo estrongiloides, no tengo insularias, entonces va a ser probablemente amebas. Para hacer amebas voy a recordar, voy a ver, ¿está con fiebre o no está con fiebre? ¿Tiene pujo o tiene tendencia? Entonces voy a asociar. Si no hay mucha fiebre, tal vez es una ameba. Si está con fiebre alta, está con dolor abdominal intenso, está medio tóxico, probablemente sea una Shigella. Si tiene 2 años, menos de 2 años, no está con mucha fiebre, está con disentería y cría pollos, tal vez es un Campylobacter. ¿Sí? Entonces ustedes van a ir disgregando. No tenemos en emergencia la posibilidad de hacer exámenes y no necesitan, como han dicho, como van a ver, porque generalmente se autolimitan. Pero sí hay que algunos tengo que dar tratamiento. Uno de ellos es esa ameba, tengo que dar tratamiento. Si es una entamoeba histolítica, ¿no? Si es una Shigella, sí debo dar tratamiento. Si es Vibrio cólera, debo dar. Pero Vibrio cólera no me va a dar usualmente disentérica, me va a dar acuosa. Y la única que suele ser de gasto alto es la de Vibrio cólera. Gasto alto significa que está haciendo como más de 10 mililitros
de heces de diarrea por kilo por hora, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, algo así que dentro de la diferencia entre diarrea secretora y osmótica, ¿cuáles son las diferencias? Osmótica, ¿no? Es que ponen mucha pérdida, como dicen, de las modalidades, de las iones modalidades. Bueno, pérdidas de iones, como mencioné, ¿no? Pero clínicamente, ¿cómo puedes distinguirlas? Ya, la osmótica con la secretora. ¿Cómo piensas que crees que diferencias hay? ¿O alguien sabe, se acuerda? Clínicamente, no van a medir sodio fecal. Mayor cantidad de líquido, más acuoso, La secretora es más abundante usualmente. La osmótica tiene unas características, no son típicas, pero sugieren. Las osmóticas son más explosivas, porque osmótica significa que no se está absorbiendo el carbohidrato, y el carbohidrato se va a reducir. ¿Sí? Entonces es explosiva, es media ácida, y tiene una característica que dicen que cede o calma con el ayuno. Si no tengo alimento a nivel del tubo digestivo, no hay carbohidratos, no va a haber nada que genere ese patrón de horno, ¿sí? Entonces no se olviden de eso. Luego en Shigella, recuerden que puede ser un cuadro con fiebre elevada. Tiene dos tipos de toxinas y una de ellas es una neurotoxina. Y esta neurotoxina de por sí puede generar convulsión. Entonces un niño puede convulsionar por la fiebre o por la neurotoxina. Entonces si ustedes tienen un paciente que está con fiebre elevada, disposiciones con moco, con sangre y convulsiona, puede ser también que sea una Shigella. Luego, el síndrome urémico hemolítico, ¿qué características tiene? Es un síndrome que se caracteriza por tres cosas. ¿Cuáles se les recuerda? Dolor abdominal intenso, es el síndrome hemolítico. Ajá. Insuficiencia renal. Ya, ese es uno. Otro. ¿Alguien recuerda? Signos de hemorragia. Signos de hemorragia. Anemia y plaquetopenia. ¿No? Serían los tres. Entonces, ustedes recuerden el síndrome urémico hemolítico. Urémico, o sea, no orina, ¿no? Hay uremia. Hemolítico, si hace hemólisis, hace anemia. Y la plaquetopenia que suele presentarse. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes recuerden ese síndrome? Porque ustedes van a tener pacientes con diarrea disentérica. Y el síndrome urémico hemolítico suele asociarse a este antecedente. Entonces, todo paciente que ustedes vean con diarrea disentérica deben evaluar siempre la piel y preguntar por la orina. ¿Sí? Antes de pedir un examen de heces, antes de plantear, deben examinar y ver esa dato, ¿sí? Ya. Luego otro que la E. coli enterohemorrágica o la E. coli Shiga toxina light tiene varios nombres, ¿sí? Y suele asociarse, el síndrome urémico hemolítico suele asociarse con este tipo de bacteria y suele ser parte o se vio parte en Argentina, donde comen mucha parrilla, ¿no? Que no suele ser una costumbre muy común en el Perú. Y lo que dijo su compañero es cierto. El síndrome E. coli enterohemorrágica da disentería, pero al inicio, el primer, segundo día puede dar una diarrea acuosa. Entonces los patrones de cómo se produce la diarrea no son únicos. O sea, una bacteria dice, no, yo soy secretora, no me meto por acá. Pueden ser mixtos. Solo la división es didáctica para la enseñanza, pero pueden tener